Bendito y alabado seas mi Señor Dios. Padre mío, tú sabes que lo único que manifiesto, Señor, lo que va a ocurrir en este mundo, tú lo sabes, Señor, también, porque tú eres el Dios de todo lo que existe en este mundo, Señor. Te lo suplicamos, Padre Santo, que estés aquí, Señor, entre nosotros, y que tú seas el que nos hablas como siempre, y que toda la corte de tu majestad, de tus ángeles, llene la iglesia, Señor. Que ellos sean los que estén más atentos a tus palabras, Padre mío. Y te pido, te ruego, Señor, que las escribas en la mente y en el corazón, Señor, de todos los que están aquí, que son tus hijas, y también las visitas, Señor, que vienen, Padre mío. Te pedimos también por los enfermos que hay en tus hijos, que son tus hijos, que ya son tuyos, y de los que no son también, Señor. Te lo pedimos para que tú les des la salud, Señor. Les des la salud, Padre mío, mi amantísimo Dios. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito y alabado seas, mi Señor. Te pedimos, Señor, como una súplica. Yo, Padre mío, que soy la que sufro tanto, de aquel hombre, Señor, de que ha apagado tu voz en aquel pueblo, Señor, para pasar lo que él quiere, ocupando tu aire, Señor, de aquel mensaje. Señor, que no te olviden a los que tú me has mandado a ponerle, Señor, en aviso de tu palabra, que no se olviden, Señor, cuando vaya nuevamente, recordarles que ya nuevamente estás en el aire. Aquel hombre, Señor, te lo pongo en el banquillo de tu juicio, Señor, porque se opuso, Señor, cuando más necesite ese pueblo oírte en estos días, Señor, cuando tú estabas aquí en la tierra, cuando tú viniste a padecer por nosotros, que es lo más importante, Señor, lo ha callado. Oh, mi amante Dios bendito, Señor, solamente tú tienes, Señor, en tus manos lo que tengas que hacer. Pero yo te suplico que aquellos que me mandaste a evangelizar, que no se olviden, para el día que vaya, te vuelva a escuchar cuando yo les diga que ya nuevamente estás en el aire, Señor, y que te escuchen, mi amante Dios. Bendito y alabado seas, mi Señor. Te lo suplico, Señor, de todo corazón, Padre mío. Tú sabes que sufro tanto, Señor. Tú únicamente lo sabes, mi adorado Dios. Bendito sea siempre, por siempre, mi Señor Jesús. Ahora, hermanos, que estamos cerca a la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y les voy a leer unos cuantos versículos de aquí, porque se trata de Jesús. Dice, Jesús purifica el templo, dice. Y en el versículo 14, y halló el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas, y allí sentados. Eso dice, ya haciendo un azote de cuerda, echó afuera del templo a todas las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y lo volcó las mesas. ¿Ves? Eso es lo que hizo para limpiar el templo de nuestro Señor. San Juan 2, ¿no es cierto? Ya, 2. San Juan 2, y el versículo 13 y 22. Muy bien, a ver, ¿quién encontró? 2 y el versículo, el bonito 13, ¿no? Está bien, ya, a ver. Exacto, muy bien. Y en el versículo 22, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? 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 Dicho, muy bien. Efectivamente, decía así, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. O sea, estaba cerca de los judíos, o sea, la Pascua de ellos que celebraban, ¿no? Porque los judíos eran muy, ¿cómo les puedo decir? Eran demasiado, porque el día sábado ellos guardaban, el día sábado no podían ni siquiera escupir, porque si escupían una plantita y ya la estaban regando la plantita y ya estaban trabajando. Eran muy severos en guardar, ¿no? Y en el versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó
entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Recién cuando resucitaron se acordaban de las palabras que les dijo. ¿Qué les dijo? Cuando pasaba, el Señor le dijo, ¿veis estos edificios? Le dijo, esto no quedará piedra sobre piedra. Y les dijo también de que destruyeran ese templo. Le dijo que lo destruyeran ese templo y que lo hacía en 3 días. Les contestó cuando le preguntaron a los fariseos. Y él contestó, él dijo el Señor, destruirlo y en 3 días lo levantaré ese templo. Quería decir, no el templo de adoración como esta iglesia. No se refería a eso nuestro Señor. Se refería al templo que él lo iban a matar, iba a morir, iba a ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Era el templo, era él, que iba a resucitar a los 3 días. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Dios, hermanos. Muy bien. Vamos a Isaías. Así, volteemos así a profecías. Que ustedes ya saben, hermanos. 56 y el versículo 7. Y el versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán excepto sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está el Señor ahorita? ¿Dónde está el Señor? Ya hemos estudiado, ¿dónde está? ¿Qué se celebraba aquí en la tierra cuando era la Pascua? ¿En dónde se celebraba? ¿En dónde? En la iglesia. No, hermano. Y hemos estudiado. Quisiera que se acuerden, hermanos, que se acuerden. ¿Dónde? ¿Qué hacían acá en el día de Pascua? ¿Dónde es que adoraban al Señor? ¿Dónde es que recordaban sus palabras al Señor? Todo su pueblo de Él. ¿Dónde? En el santuario, pues, terrenal, hermanos. En el santuario, en el holocausto, hermanos. En el santuario terrenal. Ahora ese santuario está en el cielo con Él. Él es el que intercede por nosotros ante su Padre, ante Dios, ante el Espíritu Santo. Ese es el que va a bajar cuando baje la nueva Jerusalén a esta tierra después de que será devastada, acabada. Cuando dice el Señor, cuando llegue la última batalla que va a tener, cuando el diablo será arrojado al lago, ardiendo del azufre, con todos sus ángeles caídos y todos los gobernantes y todos los jueces y toda la gente que pecó. Esa tierra, por eso dice, esa casa se refiere la casa de oración de su pueblo, hermanos. A esa casa se está refiriendo vuestro Dios, hermanos. Ese santuario que está allí en el cielo, con Él, que es el que va a bajar a esta tierra, porque esta tierra, este mundo no se va a terminar, esto va a quedar igualito, lo que se va a terminar es la generación. Sí va a haber terremotos, va a cambiarse la tierra, pero esta tierra misma, aquí mismo, hermanos. Muy bien, a ver qué dice Isaías, que por eso es que Isaías 56 y el versículo 7, les vuelvo a repetir el versículo 7, lo que dice. Por eso es que dice, la recompensa de los que guardan el pacto de Dios, o sea, los mandamientos de su ley. Eso es la recompensa que van a tener en la tierra santa, hermanos, en la tierra santa preparados. Por eso es que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán excepto sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Hermanos, ustedes pueden seguirlo estudiando, por el amor de Dios. Vamos a Jeremías, hermanos, ahora.
Vamos a Jeremías al capítulo 7. Ahí nomás está, más atrásito de donde hemos estado. Y versículo 11, capítulo 7 de Jeremías y versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Miren lo que dice así el Señor. Miren lo que dijo. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Esta casa, dice, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo, dice, ¿qué dice? Lo veo, dice Jehová. ¿Por qué pues hacemos tantas cosas? Total, ¿no? Pero miren cómo dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Dijo el Señor, miren lo que dijo, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Y ustedes qué pueden leer? Dice más arriba que dice el versículo 10. Vendréis, yo os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, líbranos, somos para seguir, dice, para seguir, haciendo todas estas abominaciones. La casa de Dios es para seguir. ¿Por qué? Porque siguen al falso Baal, al falso profeta, a las falsas estatuas, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de vuestro Dios. ¿Y qué dice en el versículo 12? Andad ahora, dice, andad ahora a mi lugar, dice, andad ahora a mi lugar, el Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved, dice, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo de Israel. ¿Ah? Y ustedes pueden seguir escudriñando, hermanos, para que se enteren más de lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, ahí vamos. El mismo capítulo 11 y el versículo, aquí vamos a acabar ya, porque ya estamos en la preparación para nuestro Señor Jesucristo de su muerte. Entonces, ¿qué celebran ustedes para estos días? Para estos días debemos estar acongojados de nuestro Señor. Dice, vamos ahora al capítulo 11 mismo de San Marcos y el versículo 20 hasta el versículo 33. La higuera maldecida se seca. La higuera maldecida, hemos leído, nos ha hablado el Señor, maldición de la higuera estéril. Ahora es, la higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron a la higuera, se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Porque el Señor la maldijo y se secó. Al día siguiente ya estaba seco totalmente. Porque le dijo, dice, pues como no encontró el fruto, ¿y qué le dijo? Nunca jamás, dice, coma nadie fruto de ti. Y la maldijo, se secó. Al día siguiente estaba seca, ¿no? Por eso es que la higuera se seca totalmente, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así, y entonces dice, se secó. Y respondiendo, y en el versículo 22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, le dijo. Le respondió a Pedro, respondiéndole a Pedro, porque Pedro es el que le estaba diciéndole que se estaba acordando lo que había dicho el Señor y le dijo, mira que estaba seca. Le estaba diciendo Pedro, su discípulo, ¿ya? Y entonces Jesús le respondió y le dijo, tened fe en Dios, le dijo, ¿no? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate, dice, en el mar, y no durará en su corazón, y no dudare, que no dude, no haya la duda, no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es como si ustedes, quiere decir, si tienes fe y tú le pides con esa fe, pero corazón, con el corazón, con la mente, ¿cómo el Señor no te va a responder? Te va a responder. Pero ten fe en Él, no en lo demás,
sino en el Creador. Por eso, miren estas palabras, grábenselo lo que dice. Por eso, miren cómo les dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare, muchos hay que dudar, ¿será o no será? Le piden a medias, hermanos, le piden a medias al Señor. ¿Ah? Y sigue hablándonos vuestro Dios. Dice así, por tanto, dice en el versículo 24, por tanto, os digo que todo el que pidiere, mire, por tanto os digo, todo el que pidiereis, miren, pidiereis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. ¿Quién está en el cielo? Nuestro Padre. Nuestro Señor es el mismo, Él es el mismo. Y dice en el versículo, dice aquí, 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Si no perdonamos, porque muchos dicen, no lo perdono. O si dicen también, te perdono, pero no me junto contigo. Sí, te perdono, pero hasta aquí nomás llegaste. No, hagamos el Señor aquí. Ahora, vamos a ver qué nos dice el Señor para entender mejor de lo que dice acá. Vamos a San Mateo al capítulo 21, y el versículo 19 y 22. 19 y 22 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Miren, y luego se secó la higuera. Dice aquí, y en el versículo 22 dice, todo lo que pidiereis, todo lo que pidiereis, escuchen estas palabritas que son muy cortitas, ¿verdad? Pero bien significativas. Y todo lo que pidiereis en oración, ojo, hermanas, ojo, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermana Felipa, pidamos en oración por nuestros semejantes, por nuestros hijos, por nuestros nietos, pero en oración con todo el corazón, y el Señor nos va a oír, va a responder, hermana. Pidamos por nuestros hijos que no quieren creer, por aquellos hijos que se evocan a la adoración de otras cosas y no al Dios verdadero, hermanas. Mire lo que dice el Señor. Ay, hermanitas, en fin. Amén, hermanas. Dice también, vamos a San Mateo, al capítulo 17 y el versículo 20. San Mateo 17 y el versículo 20. Dice, Jesús les dijo, ¿por qué vuestra poca fe? Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza y dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasara, y nada os será imposible. ¿Para Dios es imposible o es posible? Nada es imposible, todo lo puede hacer, solamente que tengamos fe. Creo que en una época les dije que yo había orado por 2 personas que están vivas, pero que jamás no lo conocen al Señor, ni tampoco, los he visitado, pero sé que están vivas con las oraciones que hicimos. Y en ese tiempo, hermanas, yo todavía no predicaba el Evangelio, todavía no conocía, no había conocido la Biblia, pero sabía que había un Dios,
Sabía que había un Dios lleno de misericordia, y oramos con Juancito y Jesucito. Y esas personas hoy día caminan, se valen por sí mismas. Las dos personas, uno que le dio una embolia que quedó como un plátano tirado, que no se podía mover ni siquiera para poderse agarrar el ojo. Y el otro que el carro le pasó por encima, que lo recogieron no sé cómo, de debajo del carro, y están vivos, pero nunca vinieron a la casa y nunca saben quién oró por ellos. Pero vuestro Dios sabe quién oró por ellos, hermanos. Y ellos están vivos, hermanos. Esas personas están vivas. Lo conoce Juancito, conoce acá Bernabé, hermanos, esas personas. Vamos, por eso, para que ustedes, ¿por qué dudan? ¿Por qué esa duda? Hermanos, si se salvarían nuestros hermanos, nuestros hijos que están enfermos o que padecen, que necesitan, o bueno, de su trabajo, de lo que necesiten. Pero lo que pasa es que no tienen fe. No hay fe, no hay oración. ¿Cómo quieren que les den? Solamente cuando les va mal todavía dicen, ¿por qué me castigas? Al contrario, se rebelan más contra el Señor, hermanos. Vamos a Primera de Corintios. A Primera de Corintios. Eso está después de San Juan, después de Hechos, después de San Juan, en el Segundo Testamento. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, al capítulo 13, el versículo 2. Al capítulo 13, Primera de Corintios 13, hermanos. Vamos al capítulo 13 y el versículo 2. 13 y el versículo 2. Miren lo que en la palabra de Dios. Si tuviese, miren lo que dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Si no tenemos amor a Dios, si no creemos a Él, ¿cómo quieren que las cosas les vaya bien? ¿Cómo quieren que sus hijos se sanen? ¿Cómo quieren que les dé trabajo? ¿Cómo quieren que les dé que para vestirse? ¿Cómo quieren que les dé para comer? Si no tienen fe ni amor. ¿Cómo? Fe en el Creador, en Dios, nuestro Señor Jesús. Amor a nuestro Dios. Él es el primer, Él es nuestro amor. Con Él nos casamos cuando vamos al bautismo. Es nuestro amor. ¿Qué dice? ¿Dónde dejaste tu primer amor? No dice el Señor. ¿Dónde caíste? Hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Miren lo que dice. Vamos nuevamente a San Mateo, hermanos, al capítulo 6. Al capítulo 6. Nuevamente a San Mateo, al capítulo 6. Nuevamente volvamos ahí para entender la palabra de Dios. Al capítulo 6 y el versículo 14 y 15. 14 y 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué dice? ¿Han encontrado? Nuestras ofensas. Hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Entonces, hemos sabido muchas cosas que el Señor nos ha puesto que debemos saber, hermanos, en sus santas escrituras. Y ustedes pueden seguir escudriñando. Voy a escudriñarles un poquito. Hemos escudriñado profecías. Vamos al espíritu de profecías. Al espíritu de profecías vamos a ir ahora, hermanos. ¿Qué dice en el espíritu de profecías?
Dice así. Ya hemos estado escudriñando en el espíritu de profecías. ¿Y qué quiere decir el espíritu de profecías, hermanos? Ya les dije el otro día, ¿qué es? ¿Qué es para ustedes? El espíritu de profecía. El espíritu de profecía es para hoy día. La iglesia que no escudriñe el espíritu de profecía, pues habría negado a Dios, a nuestro Creador. ¿Quién es el que dirigió las Santas Escrituras? ¿Quién? ¿No fue el Espíritu Santo? Entonces aquí también, el Espíritu Santo de profecías, hermanos, es lo que tenemos. Dice la roca herida. ¿Y quién es la roca herida? ¿Quién es la roca herida? ¿Quién es esa roca herida? Vamos a ver, hermanos, hemos estado escudriñando ya. ¿Quién es la roca herida? Vamos a ver, y vamos para continuar lo que hemos escudriñado el sábado pasado, y hermanos. Dice así: para castigar al transgresor, sin embargo, a la luz y a la historia bíblica es evidente que la bondad de Dios y su amor completen atraer, dice, mire lo que dice, completen atraer el pecado como un mal fatal para la paz y para la felicidad del universo. El universo, ya saben qué es el universo donde estamos, es el universo, el cielo, el universo. Siquiera, dice, ni siquiera la integridad y la felicidad de Moisés pudieron evitar la retribución que merecía su culpa. Dios había perdonado al pueblo transgresiones mayores, pero no podía tratar, dice, el pecado de los caudillos, como de los caudillados. Había honrado a Moisés por sobre todos los hombres de la tierra, le había revelado su gloria, y por su intermedio había comunicado sus estatutos a Israel. El hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimientos agravaba tanto más su pecado. La fidelidad de tiempos pasados no expiraba una sola mala acción. Cuando mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será sus responsabilidades, tanto más grande sus fracasos y faltas, y tanto mayor su castigo. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común. El salmista dice, habló incansablemente con sus labios. Miren lo que dijo, lo que habló aquí. Dice, en opinión de los hombres, ello pudo parecer, dice, cosa ligera, pero Dios trató tan severamente este pecado en su siervo. Mas fiel y honrado no lo disculpará ciertamente en otro. El espíritu ensalzamiento propio, la inclinación, dice, censura a nuestros hermanos, degradada sumamente a Dios. Los que se dejan dominar por sus males arrojan dudas sobre la obra de Dios y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad. Cuando más importante sea el cargo de uno y de tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Si los hijos de Dios, especialmente los que ocupan puestos, dice responsabilidades, se dejan inducir, dice, atribúyase la gloria que solo a Dios, dice, que solo a Dios. Miren lo que dice, si los hijos de Dios, especialmente los que ocupan
puestos de responsabilidad, se dejan, escuchen esta palabra lo que dice, se dejan inducir, ya dice, y atribuirse la gloria, o sea que se dice, yo lo hice, yo lo hago, yo lo llevé, yo. Miren, escuchen bien eso, lo que dice. Inducir se atribuyese la gloria que solo a Dios se debe. Satanás se regocija. Lo que habla el espíritu, no está hablando el espíritu de profecía. Miren lo que dice aquí. Dice, los hombres es cuando se glorean. Cuando llegan a un poder, se glorean. Hacen que todos los gloreen. Pero no es así, hermanos. Miren lo que dice, por eso dice, no se dejen inducir ni atribuirse la gloria, que solo a Dios se debe, solo a Dios se le debe dar las glorias. Dice, pero Satanás se regocija, ha ganado una victoria, así fue como él cayó y así como él obtiene el mayor éxito. ¿Ven? O sea, van entendiendo de que ¿dónde cayó Satanás? ¿Dónde cayó Satanás? ¿Dónde? Cuando él ¿qué? ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo en el cielo Satanás? Y eso fue cuando él le dijo, él quería ser como Dios y quería sentarse en el trono de Dios y incitaba a los ángeles a que se rebelaran contra el Creador. Eso es lo que tenemos que entender y es lo que hace el hombre en la tierra cuando llega a hacer cualquier cosa, se glorea, dice, yo soy esto, soy el fulano de tal, yo soy fulanita de tal. Eso no es así. No somos nada para el Creador. Muchos no dicen, yo soy profesor, yo soy ingeniero, yo soy yo. No somos nada ante Dios. Nada somos, porque así fue su caída de Satanás, porque él con su yo, quiso ser más que Dios. Y solamente sacó, a pesar que le rogó, tanto tiempo le suplicó nuestro Señor Jesucristo, que se retractara, pero él no quiso retractarse, él siguió incitando a los ángeles a rebelarse. Entonces el Señor hizo y dijo, bueno pues, hasta aquí llegaste, y fue arrojado a la tierra, que ahora es el príncipe de la tierra. Por eso es el que hace pecar, por eso es que tenemos que estar a la guardia de las escrituras, de los que está escrito con el dedo de Dios, sus mandamientos de su ley, para no ser tentados y para no caer y no pecar así como cayó también él, Satanás, y cayó también Adán. Y caímos, que son nuestros padres, que hemos venido del pecado.